la trata en el Perú tiene un rostro de una niña indígena de 13 años. De los operadores de los mineros ilegales en el Congreso se escondieron detrás de la minería informal y artesanal. El penal de Yanamilla, en Ayacucho, está lleno de campesinos que perdieron su cosecha por distintas razones, hombres y mujeres quechohablantes que sacan adelante a su familia, que muchos de ellos no tienen ni siquiera la primaria completa, a los que los agarran porque viene un narco y les dice, préstame tu DNI, te doy $200. Por supuesto que tienen hambre, tienen que alimentar a su familia, están enfermos, les dan el DNI del papá, de la mamá, de la abuelita, de cualquier DNI que hay en la casa. Acto seguido, ellos usan esos DNIs para mandar encomiendas, los capturan y están... Ese es el penal de Yanamilla. La mayor cantidad de personas está por narcotráfico en esta modalidad. ¿Y dónde está el narco? Y ahora, los burros del Congreso, y perdón que lo diga de esa forma, pero quieren bajar la edad de imputabilidad penal. No saben que lo que van a hacer ahora es hacer delincuentes de 14, porque los delincuentes trabajan con el Código Penal. Se negoció la sanción penal para una niña violada. Esa gente estamos defendiendo, o yo no. Esta mañana estamos con Marisol Pérez Tello. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Te vimos hace unos días en una entrevista en RPP. Tú estabas contando la historia de las leyes sobre crimen organizado, tu papel en el Congreso. Pero quiero reparar en una idea. Tú dijiste, la revisión de estas cosas no comenzó cuando estaba en el Ministerio de Justicia, sino cuando estando en el Congreso me llegaron las historias de niñas víctimas de tráfico de personas. Reparemos ahí. Debe ser el año 2012, no estoy muy seguro de la fecha, pero dices que estando en el Congreso, lo que te llegan son testimonios de niñas que estaban siendo traficadas. ¿Qué ocurrió? Bueno, llegó, tú sabes que siempre llegan los estudios de otros y algunos los entienden con rostros y otros no. CHS Alternativo, que es una de las instituciones más serias que hay que trabaja trata, empezó a distribuir unos informes con data terrible de rutas de trata desde el Cusco, desde Lima, con varios destinos, ¿no? Loreto, como pornografía infantil y sexual, digamos, el uso de un turismo sexual infantil, Puno y Madre de Dios. Entonces yo viajé a Madre de Dios para ver dos temas: minería artesanal por un lado, con una comunidad indígena con la que yo trabajaba, y trata. De hecho estuve en La Pampa haciendo las investigaciones de qué era lo que sucedía, ¿no? Y lo que encontré fue criaturas de 13 años, de 12 años, que eran la diversión de los mineros ilegales en estos espacios que combinan dragas, alcohol, corrupción y obviamente minería ilegal, y en el sustrato pisos de economías ilegales en la que el restaurante, el hotel, todo fluye en torno a la minería ilegal, y la persecución se hace casi imposible porque el crimen organizado lo que no compra lo mata. Entonces había que generar un sistema que permitiera primero proteger a esas niñas que son violadas sistemáticamente y explotadas sexualmente en nuestro país. La trata en el Perú tiene un rostro de una niña indígena de 13 años, documentado por la Defensoría del Pueblo que funcionaba. Y a partir de eso hicieron muchas cosas en paralelo. Se creó un grupo de trabajo de trata de varios partidos. Tuvieron 3 congresistas, la congresista Chef, una congresista por Tacna y yo, y se logró impulsar la Fiscalía contra la Trata. Se generó un día de reporte de cómo avanzábamos para la persecución de trata en el Perú. Hasta ahora no han vuelto a citar a nadie del Ejecutivo. Y se tipificó trata de personas en forma de mendicidad, explotación sexual y explotación laboral. Entrar al mundo de la trata es entrar a, que hoy es un negocio, uno de los 3 negocios más rentables del Perú, es entrar a la criminalidad organizada transnacional protegida por el poder público. Y eso es terrible. Fuiste a levantar información sobre niñas traficadas, violadas, y te contraste con la minería ilegal. Nos has hablado de La Pampa. Claro, es que no está divorciado. La Pampa, Rinconada, Loreto tiene otro fenómeno, pero La Pampa, Rinconada están absolutamente asociadas y comprometidas con la criminalidad organizada, en particular la minería ilegal. Y hago el distingo de la minería ilegal, no la informal ni la artesanal, la minería ilegal. Y esto es doloroso, ¿no? Porque confluyen corrupción, impunidad,
Entonces, claro, cuando tú ves a este Congreso que mantiene los bloqueos que ya existían en el 2011 para legislar y perseguir la minería ilegal, te das cuenta que lo que hay son mafias financiando políticos, son mafias transnacionales aprovechando la debilidad del Estado y generando espacios de impunidad absoluta, ¿no? Por eso es que Reinfo no funciona, porque las 17.000 personas que en el Perú hacen minería informal y artesanal, 30% mujeres, son usadas por la minería ilegal para generar esta sensación de que hay un costo social en enfrentar la minería ilegal. Y eso es terrible, Ahora, ¿no? cuando nos contabas esa experiencia tuya en La Pampa, mencionaste dos cosas. Toda esta horrorosa situación de las niñas traficadas, dijiste como divertimento de la minería ilegal, y mencionaste pueblos indígenas. ¿Hay un continuo en esta forma de expansión de la minería ilegal entre traficar con personas y atacar pueblos indígenas, matar defensores de la tierra? ¿Hay alguna relación? Pero por supuesto, absoluta. Si no, vamos a hablar con Ángel Pedro Valerio, que declaró en Naciones Unidas al territorio ayánica libre de narcotráfico, y lo podemos entrevistar en cualquier momento, cómo es que se le ha intentado implicar en cosas en las que él no tenía nada que ver y amenazar porque está enfrentando el narcotráfico en el territorio indígena, en la zona del Braem, en particular del río N, o vamos a la zona del lote 1AB, a los pueblos ayánicas que están en las cuencas de los ríos Pastaza, Marañón, donde hay tala ilegal y también hay narcotráfico, o vamos directamente a la zona de Bagua Grande o Bagua Chica, donde también existen situaciones de este tipo. O sea, las actividades ilegales controlan territorios y eso no hay que olvidarlo. Y controlan esos territorios sobre la base del miedo, ¿no? Y de la ausencia de Estado. Entonces se invisibiliza las situaciones concretas a propósito de retóricas pues, muy grandes de decir, pues es muy dura la legislación, pero claro que es muy dura, tiene que serlo. Esa es una idea en la que quiero reparar. En esos días estuviste en una entrevista en RPP, estaba Humberto Abanto, y Humberto te acusó de tener un doble estándar, de ser profesora de derechos humanos y defender garantías y límites legales, pero al mismo tiempo de respaldar reglas draconianas o muy duras respecto a la criminalidad organizada. ¿Cómo entendemos ese salto? Yo creo que es cabeza de penalista, que no me refiero a él. En general, el derecho penal siempre confronta a los derechos humanos cuando no se tiene una visión integral del derecho, ¿no? Cuando mira solamente un aspecto. Los derechos humanos en realidad son mucho más y además vienen acompañados de los deberes. Yo creo que eso no hay que olvidarlo. Derecho, deber. No existen derechos absolutos, salvo la prohibición absoluta de tortura. Todo lo demás puede ser restringido. Puede ser restringido cuando es necesario para que el país pueda vivir en condiciones. Y tú no puedes perseguir al crimen organizado, no puedes perseguir al crimen organizado si no tienes leyes que habiliten una persecución eficiente. Si no tienes colaboración eficaz, solamente vas a chapar mochileros. Nunca vas a llegar al narcotraficante grandazo. Jamás. Jamás, porque además va a tener protección. Cuando tú persigues trata de personas, solamente vas a capturar a la señora que las cuida. No vas a capturar al proxeneta que vive de eso y que es parte de redes internacionales que traen gente que está enferma, obviamente, y que violenta sexualmente criaturas. Y hoy la trata ha retrocedido. Incluso en México hay niños en edad de lactancia Están siendo vendidos antes de crecer. y que los encuentran muertos ahogados. Te escucho y me queda más o menos claro que la llave para entender estas complejidades pasa por la pregunta: ¿a quién debemos proteger en cada caso? En casos como estos, lo que estás contando, creo que la respuesta se decanta a las víctimas. Pero por supuesto. Mientras que en otros hay que proteger, en efecto, a quienes están siendo acusados. Yo entiendo que un abogado defensor defienda pues, a Oscorimas y defienda personas que van a terminar en la cárcel. Lo que ese abogado debe hacer es buscar que la pena sea la justa, Claro, no sacarlos como ángeles, pero ¿no? siempre va a ser imposible comparar eso con los casos en los que hay niños que están siendo vendidos en edad natal o niñas que están siendo traficadas para la prostitución. En el relato tú contaste que luego de ver todas estas experiencias indígenas, niñas traficadas,
Vas al Congreso, estabas en ese momento en la Comisión de Justicia, y armas paquetes. Hiciste referencia a paquetes de leyes, también a oficinas que se abrieron en las fiscalías, en las defensorías, etcétera. ¿Qué pasó con ese impulso inicial? Estamos en el 11-12, más o menos, 12-13. Lo que pasa es que 12-13. se hizo lo que se tiene que hacer en estos procesos, ¿no? ¿Cuál es el deber del Estado? Las obligaciones de derechos humanos imponen dos deberes a todo Estado. Uno, respeto, no violes, pues, ¿no? No mates, no tortures. Otro, garantiza. ¿Y cómo garantizas que otros no lo hagan? Primero, con prevención. Y después, investigación, procesamiento, sanción y reparación. Entonces, nosotros ingresamos en todo el espectro. ¿Cómo hago prevención? A ver, vamos a hacer prevención, obviamente trabajando con las instituciones que van a permitir que se haga la difusión. Hicimos campañas contra la trata de personas a nivel nacional desde el Congreso y mucho más específicos desde el Ministerio de Justicia. Y ya en el tema de la investigación, procesamiento y sanción se trabajó con los operadores de justicia, con la policía, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. Las mesas con las que estas legislaciones se llevaron adelante no era una persona viendo a quién beneficiaba con la ley. Eran todas las instituciones encargadas del tema diciendo qué cosa me impide que esto llegue a buen término. Por ejemplo, que tiene que estar presente el abogado. Y si no viene, todas las audiencias se bloqueaban porque el abogado no llegaba. Entonces, eternamente los procesos se prolongaban, no porque el Estado no hiciera su trabajo, sino porque el abogado aprovechaba la ley tipo Orellana para hacer lo que le daba la gana. Ahora, hay cosas que sí salieron, ¿no? Salió las leyes vinculadas a la definición de la trata de personas Por ejemplo, como un delito, salieron la Fiscalía de Trata de Personas. por ejemplo, ¿Qué cosas no salieron? en la minería ilegal. ¿Cómo es esto? Logramos armar una norma sábana que modificaba el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal, sumando todos los proyectos que existían, pero además sacamos la Ley de Crimen Organizado que vino del Ejecutivo. Esa norma, para contarlo en fácil, lo que hace es decir, para estos delitos, que hoy se los han bajado con la nueva ley, necesitamos un Estado un poquito más fuerte, que pueda tener un poco más de recursos, que pueda hacer cosas que para otros delitos no es necesario y no hay que abusar del poder del Estado, como rescatar los procesos que estaban en regiones que no podían hacer la investigación, no poner pues un juez sin rostro, eso no. Los traes a Lima, los rescatas de un espacio donde no hay seguridad y además aplicas el nuevo código para esos delitos, con lo cual hay recursos, hay un sistema distinto y garantizas investigación, procesamiento y sanción. Ese rescate hoy día se ve perjudicado porque, por ejemplo, hay más de 50 delitos que ya no pueden ser investigados en ese marco. Pero perdóname, esa es la parte que sí funcionó. Sí, Me por interesa supuesto. saber cuál es la que no funcionó en ese momento. Bueno, minería ilegal, porque uno de los delitos que no dejaron que se incorporara con el cuento de la minería informal y artesanal, porque es un cuento, los mineros informales y artesanales, estas 17,000 personas, familias que viven de esto, 30% mujeres, lo repito, no tienen nada que ver con la minería ilegal. Son víctimas de que la minería ilegal se esconda detrás de ellos. Permanentemente, Reinfo es la mejor muestra. ¿No dices que los usan como escudo? Como escudo, para esconderse, como los delincuentes en el penal. ¿El hacinamiento a quién le conviene? Al que ha entrado porque... ¿Qué tiene armas escondidas abajo del Por pabellón? supuesto, y que está en una esquina es el que mejor se porta. ¿Y qué pasó entre el 12 y el 13, tal que se activaron estos escudos? Obviamente, los operadores de los mineros ilegales en el Congreso se escondieron detrás de la minería informal y artesanal y no permitieron que se incorporara ese delito en el catálogo de delitos en los que se podía aplicar. Vamos a contarlo rápidamente. Testigo, por ejemplo, el agente encubierto, que es lo que ha servido para capturar a todas las bandas de crimen organizado que se han capturado desde el 2012 y con mayor capacidad 2016. ¿No? Estás diciendo que ya en el 12 y en el 13 había en el Congreso una correlación Pero o por un supuesto. lobby de mineros ilegales bloqueando leyes. Absolutamente. Y además Rosa Mávila hizo un informe sobre el narcotráfico en la política. En esa época, o sea, no es una cosa nueva, lo que pasa es que no queremos verlo, pero es evidente con Salguana de presidente del Congreso, por Dios. Ok, el primer capítulo entonces en tu historia Y con sobre... Reinfo, que lo van a volver a prorrogar en Reinfo. diciembre, ¿no? Claro. El primer capítulo en tu historia está en el Congreso y es este movimiento que parte del tráfico de personas, en concreto de niñas que estaban siendo vendidas, Sí. y llega hasta la criminalidad organizada, pero no logra pasar la frontera hacia la minería ilegal. No. Todos los demás entraron, minería ilegal no entró y eso fue un clavo que se quedó ahí. Y por eso es que estudié el proceso de informalidad, ilegal, artesanal, la diferencia. Visité comunidades que trabajaban con minería artesanal con mucho riesgo por el uso del mercurio.
digamos, entendí la dinámica, ¿no? Y esta perversión en los esfuerzos de formalizar, que en realidad son esfuerzos de esconder. Te bloquearon entre el 12 y el 13. En esa Bloquearon al historia, país, ¿no? Yo solo era un de instrumento. acuerdo, bloquearon las iniciativas legales en discusión entre el 12 y el 13. Y dejaron que la minería ilegal destruyera territorios, contaminara ríos y estuviera como está hoy, poniendo en riesgo una actividad milenaria en la que se sostiene gran parte de la economía del Perú. Marcado ese antecedente, explícanos entonces qué significaron las iniciativas vía decreto legislativo del periodo 16-17, el periodo en el que estabas en el Ministerio de Claro, Justicia. si yo tenía el poder de hacer lo que se tenía que hacer, sin necesidad de pasar por el filtro de congresistas títeres, manipulados, comprados, extorsionados o lo que fuera, operadores del crimen organizado, no hacerlo era inmoral. O sea, yo no le tengo miedo a la minería ilegal y al crimen organizado. ¿Tú dirías entonces que la legislación del 16 y del 17 era un intento por romper los bloqueos que pararon la discusión sobre esas cosas No en el fue un Congreso? intento. Rompimos el bloqueo. Lo rompimos. Y no lo rompí yo, porque eso sería una verdad que no es real. Lo que hicimos fue reunir todo el esfuerzo que había venido haciendo todas las instituciones, todas. El Acuerdo Nacional por la Justicia en ese momento estaba en su mejor momento. Juntamos a todas las instituciones y dijimos, ¿qué necesitan para poder investigar, procesar y sancionar a estos delincuentes? ¿Qué armas necesitan? Plata. Ya, eso me costó un poco más. Pero ¿qué? Sí, porque mi economía tiene pues sus ajustes, Sus ¿no? bemoles. Pero ¿qué más necesitan? Bueno, necesitamos leyes habilitantes para colaboración eficaz. Para que al chiquito que entró ahí, mira, Yanamilla, el penal de Yanamilla en Ayacucho, está lleno de campesinos que perdieron su cosecha por distintas razones, hombres y mujeres quechohablantes que sacan adelante a su familia, que muchos de ellos no tienen ni siquiera la primaria completa, a los que los agarran porque viene un narco y les dice, préstame tu DNI, te doy $200. Por supuesto que tienen hambre, tienen que alimentar a su familia, están enfermos, les dan el DNI del papá, de la mamá, de la abuelita, de cualquier DNI que hay en la casa. Acto seguido, ellos usan esos DNIs para mandar encomiendas, los capturan y están... Ese es el penal de Yanamilla. La mayor cantidad de personas está por narcotráfico en esta modalidad. ¿Y dónde está el narco? Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que sin visibilizar o hacer visible las cuestiones sobre las organizaciones criminales, Arriba. la justicia se desvía. Arriba, obvio. Lo que tú haces es proteger a los diarios. ¿Tú crees que protegen a las víctimas del crimen organizado, que también son generalmente los últimos de la cadena? Por supuesto que no. ¿Tú por qué crees que usan niños de 16 o 17 años? Y Ahora, los burros del Congreso, y perdón que lo diga de esa sí, forma, por pero favor, quieren bajar la edad de imputabilidad penal, no saben que lo que van a hacer ahora es hacer delincuentes de 14, porque los delincuentes trabajan con el Código Penal. O sea, y a veces nosotros no, ¿no? entonces, Ahora, es lo que hacía Orellana, agarraba las leyes y decía hueco, vacío, acá, acá, acá. Pues van a hacer hoy día lo mismo, 6 años. ¿Por qué no ponen 6 años y 2 días para la ley de crimen organizado que acaban de modificar? Porque sacan tráfico de influencias, pues. Y lo que hacen todos estos congresistas, y lo que hizo Cuellos Blancos, es tráfico de influencias. Y en Cuellos Blancos se negoció la sanción penal para una niña violada. Esa gente estamos defendiendo, o yo no. en esta conversación que tuviste con Humberto Abanto hace unos días en RPP, Humberto te acusó, lo había hecho antes, de haber promovido un paquete de leyes que en realidad introdujo en nuestro país las investigaciones de 9 años. ¿Es eso cierto? Mira, y es una manera correcta, perdóname, esa de caracterizar el paquete de normas Yo del le 16? agradezco que me atribuya las leyes más duras en el Perú para perseguir el crimen organizado. Y efectivamente me tocó firmarlas, pero fueron construidas por expertos, por juristas, por operadores frustrados por no poder sancionar y perseguir a las cabezas, limitados por leyes hechas a la medida de los delincuentes. Y lo que han hecho ahora con esta ley de crimen organizado y esta modificación es hacer una ley a la medida de los delincuentes, que son ellos, sus jefes, los que les pagan. Esa es la verdad. Ok, ¿Y el perjudicado quién es? El que nos está escuchando, el que va a estar atacado por la extorsión, por el sicariato, al que van a atacar en el micro, en el tren, en la combi. Esa víctima es víctima de esa ley contra el crimen organizado, porque las armas del crimen organizado terminan matándonos a los ciudadanos de a pie. pero 9 años en una investigación que no termina durante todo ese tiempo puede Ya, ser para empezar, demasiado no fueron o no. 9 años, fueron 6, que igual es duro, pero era para casos excepcionales. El error en la implementación de la norma se resuelve en los tribunales, no se resuelve en la ley, se resuelve con la jurisprudencia. Litiguen, pues, litiguen bien.
Ahora, la demora es una cuestión que se discute en el ámbito del crimen organizado, que tendría que haberse discutido ahí, pero que también se discute cuando se da vueltas sobre el asunto o la cuestión relativa a la prescripción de graves violaciones a los derechos humanos o a esta ley reciente del Congreso sobre prescripción. ¿Hay alguna relación entre una cosa y la otra? Sí, claro, la misma impunidad. Si no, dice lo mismo, impunidad para mis amigos. Y para las víctimas, bueno, qué pena, pues vamos a pedir perdón. Un momentito, pues, un momentito. Entonces yo te voy a pedir perdón porque estés en un proceso de 30 años. ¿Qué vamos a hacer? La verdad no es esa. César, la verdad es que hay procesos que tienen 36 años para callar y todavía no aparecen los cuerpos. ¿Y sabes por qué no aparecen? ¿Sabes cuántos cuerpos hay en el Ministerio Público todavía, en Ayacucho, en medicina legal, que no pueden hacer ADN porque no hay plata? ¿Y por qué no hay plata? ¿Por qué no les dan la plata? ¿Porque el Estado no la da? No le da la gana, pues, porque no quiere. Porque si tú das esa plata, se identifica el cuerpo. Y si se identifica el cuerpo, se identifica cuál fue, si fue Cabitos. También Soras, ¿no? Soras esperó hasta el 2013. Yo estaba de presidente de la Comisión de Justicia, aparece Quispe Palomino vivo, la gente de Soras me busca, me cuentan lo que había pasado. Yo dije, no puede ser verdad, sí. O sea, lo peor fue Putis, ¿no? No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Fui a Soras, 117 personas asesinadas a machetazos y a pedradas por Quispe Palomino en el año 84 y el tema no estaba judicializado porque los cuerpos, porque el ADN. Finalmente estuvimos ahí el fiscal de la Nación, la viceministra de Derechos Humanos, congresistas, camionetas y camionetas que nunca habían llegado a Soras, se entregaron los cuerpos y la cúpula de Sendero se quedó en la cárcel. Vamos a aterrizar en Soras. 30 años. Vamos a aterrizar en Soras. Abanto dijo en esa entrevista que en el Perú no hay ningún terrorista condenado en cuya sentencia se diga que son crímenes de lesa humanidad. Si el caso Soras no se considera un crimen de lesa humanidad y si la lesa humanidad no determina la imprescriptibilidad, ¿se cae ese juicio? Yo creo que sí. Yo creo que sí se caería, porque si no es sistemático y generalizado, 117, díganme por favor qué es Y dígame cómo se sostiene, y ¿no? cómo se sostiene. ¿Por qué demoran tanto las investigaciones de derechos humanos? Citaste un problema, falta de recursos para identificar los cuerpos que ya han sido desenterrados. Pero, ¿tienes alguna referencia de investigaciones sobre derechos humanos que tengan o que hayan tomado un tiempo semejante a 9 años? 9, las cortitas. O sea, las que funcionaron, ¿no? Esterilizaciones, ¿cuánto tiempo tiene? Cabitos. O sea, Mamá Angélica murió 2 días después o a la semana que salió Cabitos. ¿Cuántos años? Desde los 80 hasta el 17. Cayara, después de 36 años, se ha vuelto a sacar a la Virgen cuando obtuvo la sentencia porque los mataron en la puerta de la iglesia. Ajomarca sigue esperando. Putis, Chuchis. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay que tener en claro que la demora no es solo para la defensa, ¿no? Hay víctimas que están Pero esperando. además, 20 años el Perú no hizo nada. Entre el 80 y el 2000 no se hizo nada. Lo que se hizo fue intentar sostener que eso era daño colateral. Eso es una ofensa para las Fuerzas Armadas y para la policía, que fueron a morir por nosotros y a los que tenemos que reconocerles honor y gloria. A ellos, pero a los que violaron a las mujeres, no, pues eso no. Tal vez necesitamos una manera distinta de construir la memoria de nuestras fuerzas de seguridad. Es que ¿no? ese es el fondo. En el fondo de lo que se trata es de memoria. Mira, el ILUM está haciendo un esfuerzo denodado por darle el espacio de reconocimiento a la institución Fuerzas Armadas y Policía que debía tener cuando hizo bien su trabajo. Por ejemplo, Soras. Por ejemplo, Masas. Todo el tema Yánica, que hasta hoy hay secuestrados, hoy, por Quispe Palomino en el BRAEM desde los 80, las hijas que siguen siendo violadas para entrenar a los pioneritos. O sea, el Perú tiene dolores, tiene problemas reales. Y claro, la gente reclama modelos de persecución penal que para mí son abusivos y que solo se aceptan en dictaduras, ¿no? Venezuela, Nicaragua, y modelos tipo el que está implementando Bukele, ¿no? Pero para mí eso no es el camino porque eso es arbitrario. Eso es hago lo que me da la gana porque tengo el poder de hacerlo y te persigo a ti porque no me gustas y a ti porque te opones. Hay que dar leyes duras que generen orden, disciplina, un espacio donde uno pueda vivir en libertad, pero una libertad que respete la libertad del otro
Y eso solo se hace en un Estado de Derecho y en democracia. Y lo que está pasando en el Perú es que estamos siendo cada vez más una democracia fallida, un Estado de Derecho fallido, donde no hay capacidad de investigar, por lo tanto hay linchamientos, chapa tu choro y déjalo paralítico. Esa es la antítesis del Estado de Derecho. ¿Y a dónde nos lleva eso? A una dictadura. Y si encima tienes un poder ejecutivo doblegado, cantando el gato ronrón, mientras el país se incendia. Tienes un que no observa ni publica leyes para ver si así no se dan cuenta que está pintado y que hay observaciones a todas esas leyes a nivel de los órganos técnicos del Ejecutivo. En todos los órganos técnicos del Ejecutivo se dieron informes señalando que la norma de lesa humanidad y la norma de crimen organizado eran un retroceso para el país y además eran inconstitucionales. Marisol Pérez Tello, son crímenes de lesa humanidad, es criminalidad organizada, asuntos que pueden terminar de deformar un sistema institucional cada día más atacado. Muchas gracias, Marisol, Muchas por este gracias a espacio. ti.